Hola, hola, ¿me escuchan, verdad? Sí, positivo. Muy bien. ¿Están viendo también la presentación, el Word? Sí, sí, licenciado. Muy bien. Entonces, esto es un formato. Ahora, recuerden ustedes de que el instrumento básicamente va a responder a las variables, ¿ya? A las variables. Eso ya lo hemos visto en la operacionalización, ¿no ve? En la operacionalización. Entonces, cada uno de las variables se refleja en lo que es el instrumento, ¿ya? Entonces, en este caso, las preguntas, todo eso van a estar en función a la operacionalización de las variables, ¿no? Y en todo caso, codificados, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase, cuando estemos manejando SPS, no sé si alguien ya maneja SPS aquí, la mayoría seguro, ¿no? Entonces, van a ver la importancia de lo que sería la codificación, ¿ya? Aunque hagan manualmente, igual es necesario el tema de las codificaciones. Entonces, siempre traten de acostumbrarse a manejar de forma codificada las encuestas, ¿sí? Ahora el resto ya lo saben hacer ustedes, no va a haber mayor dificultad, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, comentario que hacer? Licenciado, haciendo unas encuestas online, ¿cómo se puede codificar? Eso es imposible. Haciendo una encuesta online. Online, ajá. O se puede, no sé, le pregunto, perdón, le pregunto. Se podría hacer con Google Form, por ejemplo, ¿no? Se podría codificar. Ah, o sea, un previo registro, digamos, ¿no? Claro, se podría hacer, Perfecto, perfecto. ¿ya? Ya, O muy si bien. no, lo haces con Google Form, pero en el Excel, en los resultados recién lo codificas, ¿no? Y lo vas typeando manualmente, ¿sí? Ya está, Claro, ¿sí? Entonces ya, lo muy puedes bien. hacer, ¿no? Siempre va a haber alguna alternativa para poder Claro, claro. realizar, Excelente. ¿ya? Ya, muy bien, gracias, licenciado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Nada. Ahora les voy a mostrar también un ejemplo de lo que sería una entrevista, ¿ya? Entonces, ya hemos visto un cuestionario, ¿no? Ahora, esto es una entrevista, ¿sí? Entonces, de la misma forma tiene las mismas características, ¿sí? Sin embargo, una entrevista puede ser estructurado o semiestructurado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tiene 10 preguntas, ¿no? Aparentemente es estructurado, ¿sí? Entonces, hay algunos cuestionarios que pueden ser estructurados, significa, ¿no? Como en este caso, 10 preguntas y listo, o sea, no me interesa nada más. Pero la naturaleza de una entrevista no es esa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Generalmente se consideran las categorías que se está analizando, nada más, ¿no? Entonces puede ser 3, 4 preguntas, nada más, ¿no? Y a partir de eso, en el camino van surgiendo nuevas preguntas, nuevas interrogantes, entonces se hace nomás, ¿sí? Esa es la esencia de una entrevista, ¿sí? Entonces, si no hacen 10, pueden ser 5, 2, 1, si quieren, empiezan, ¿sí? Y a medida que va surgiendo a medida que se va desarrollando la entrevista, se amplía, ¿sí? Más preguntas, más preguntas, más preguntas, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro de eso, no? ¿Cómo puedo yo eh, hacer que surja más preguntas, no? Ya les he dicho, ¿no? Tienen que tener el marco teórico, es decir, tienen que leer previamente, ¿no? Su tema, es decir, investigaciones relacionados o anteriores respecto a lo que están investigando. Ustedes tienen que saber teóricamente, ¿sí? Entonces, cuando recopilen información, cuando hagan la entrevista, entonces, a medida que les va hablando, ustedes ya van a tener conocimientos previos. Entonces,
la conversación o la entrevista va a ser más amena. Ustedes van a poder preguntar ciertas cosas que han leído, pero que no le está diciendo, ¿no? Para poder corroborar, ¿sí? Entonces, siempre importante tener conocimientos previos para poder hacer una entrevista. Ahora, si no tienen conocimientos previos para hacer entrevista, van a estar medio perdidos, ¿no? Y al final no van a poder o no van a saber cómo preguntar, ¿sí? Eso, entonces, importante tener claro eso, ¿ya? Entonces, esto es más o menos como un modelo para poder hacer una entrevista. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. No escuché la parte de, bueno, se me interrumpía el internet, la señal, entonces no puedo escuchar el punto de la medición de los instrumentos, bueno, cómo se puede, bueno, calcular lo que es la confiabilidad de un instrumento de medición. O sea, ¿hay alguna fórmula o cómo se podría esa parte? No escuché muy bien, licenciado, va a disculpar que La vaya validez. retrocediendo. La confiabilidad, licenciado. Si hay alguna fórmula que podríamos utilizar para poder calcular, licenciado, esa duda tenía. No, eso solamente la confiabilidad en tema de lo que es la muestra, ¿ya? Ya, Liz. Muchas gracias, esa duda tenía. Gracias, Liz. Ok. Ya, aquí no, son criterios que ya vamos adoptando, ¿sí? Entonces, cuando se hace por primera vez la investigación, siempre tenemos el acompañamiento del tutor, ¿no? Entonces, siempre consulten con ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Antes se colocaban, ¿no? Yo veía al menos eso, ¿no? Entonces, en las tesis, en los proyectos, adjuntaban como anexo, ¿no? Todo llenado, las entrevistas, las encuestas transcritas, ¿no? Ahora, últimamente ya no se coloca eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno puede estar seguro si realmente ha hecho el trabajo de campo, ¿no? Entonces, para eso está, ahora eso es el rol también del tutor, de verificar todo eso, ¿no? Porque al final es quien emite el informe final. ¿Ya? Entonces, eso. Obviamente, ahora se acompaña en CDs, todo, ¿no? Se puede digitalizar todo eso, ¿no? O simplemente las grabaciones, si fueran entrevistas, ¿no? Entonces, en las entrevistas, por ejemplo, transcribir eso es una de las tareas muy complicadas, ¿no? Ya me tocó varias veces transcribir las entrevistas, ¿no? Entonces, es muy complicado, la parte más complicada para mí, ¿no? Existen algunas páginas, ¿no? Que te hacen ese trabajo, pero no lo hacen bien, no lo hacen al 100%. Igual hay que revisar, escuchar el audio una y otra vez, ¿no? Medio complicado. Entonces, preferible adjuntar en un formato magnético, ¿no? Una grabación, un video, ¿no? Entonces, ahí ya no tienes la necesidad de poder transcribir todo, ¿no? Entonces, eso, entonces ahora más o menos estoy viendo en las universidades, ya es opcional, ¿no? Si presentas las entrevistas, las encuestas, todo, o simplemente en medio magnético, o simplemente no presentas, ¿no? Entonces, ya es así ahora, ya no es tan riguroso esa parte. Entonces, solamente ya es el rol del tutor quien juega ese papel, ¿no? De certificar si realmente los datos son fiables, son verdaderos, no, son objetivos. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Licenciado, el número de preguntas, más o menos, ¿hay un parámetro o ese también se podría adoptar el criterio de cada uno, licenciado? Las preguntas, Ya. el número de En una preguntas, sí. encuesta, perdón, en una entrevista hemos dicho, puede ser estructurada o puede ser semi-estructurada. La estructurada significa ya con preguntas definidas, ¿sí? Entonces son 10 preguntas y nada más. Solamente yo me limito a preguntar esas 10, nada más, ¿sí? Ahora, las Sí, listo. semiestructuradas solamente son preguntas guía, ¿ya? Y a medida que voy aplicando el instrumento, es decir, a medida que voy preguntando, van surgiendo nuevas interrogantes, nuevas preguntas, y yo los voy haciendo, ¿sí? Pero ya eso ya depende mucho, ¿sí? De cómo me organizo, ¿ya?
Pero recuerden, cuando se hace una investigación cualitativa, lo que se busca es hacer una investigación en profundidad, ¿sí? Entonces, yo os recomiendo que hagan entrevistas semiestructuradas, ¿no? Solamente anótense las preguntas importantes tomando en cuenta las categorías, ¿sí? Y en función a eso hacen las preguntas, ¿ya? Y también les acabo de decir, ¿no? Para que ustedes estén claros, para que ustedes tengan clara la información o de lo que quieren recopilar información, tienen que leer previamente, tienen que conocer el tema de lo que están investigando, ¿ya? Solamente así van a poder hacer tantas preguntas como puedan para poder hacer una investigación. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Mm, mm, Por mi parte, ninguna, licenciado. Muy claro. Gracias, Liz. Ok. Ya, entonces ustedes van a ir desarrollando. El día miércoles vamos a aplicar, vamos a utilizar el SPS para preguntas o entrevistas o encuestas y Atlas T vamos a usar también para lo que serían las entrevistas, ¿ya? Entonces esos dos instrumentos vamos a aprender a manejar y van a ver que es muy fácil. Ahora vamos a ir al siguiente capítulo que sería de la tesis. El análisis e interpretación de los resultados, ¿ya? Ahora les presento. mm. Ya, ahora sí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Están Liz. viendo? Muy bien. Sí. Entonces, esto es el siguiente capítulo de una tesis, ¿ya? Mm, Ya. mm, Entonces, alguien ya se ha dormido, ¿no? Vamos a silenciar. Bien. Ahora, esto ya es producto del trabajo de campo, ¿sí? Entonces, una vez que realizamos el trabajo de campo, recién vamos a poder hacer este capítulo, porque si no tenemos datos, ¿qué cosa vamos a analizar? ¿No ven? Entonces, después del trabajo de campo. Para poder analizar e interpretar, se debe seguir ciertos criterios, ¿no? Primero que debemos utilizar herramientas adecuadas, ¿no? ¿Sí? Solamente así vamos a poder hacer una interpretación acorde a nuestra investigación, ¿ya? Entonces, para poder hacer los resultados, por ejemplo, en cuantitativo, primero debemos seleccionar el programa, ¿no? ¿Qué programa vamos a utilizar, no? Entonces, existen varios, en un momento vamos a enlistar, ¿sí? Debemos evaluar los datos, si están bien, están llenados bien, están codificados, ¿no? Debemos contrastar con las variables, ¿no? Entonces, las preguntas, las respuestas, ¿a qué variables corresponden, no? Una vez que tengamos todo eso, empezamos a tabular los datos, ¿no? Entonces, tabular es transcribir al programa. Luego hacemos un procesamiento, ¿no? El cruce de variables y muchas otras cosas, ¿no? Y hacemos el análisis adicional, ¿no? Y finalmente la presentación. Eso es más o menos el procedimiento, ¿sí? Lo podemos resumir en 2, 3 pasos, lo mismo, ¿no? Solamente que está un poco detallado. Ahora bien, ¿qué programas podemos utilizar en cuantitativo? Tenemos el SPS, el Minitab, el SAS, el Stats, el Excel, ¿sí?
¿Cuál es el que utilizamos generalmente? El Excel, ¿sí? Pero yo les recomiendo que utilicen el SPS. Es una herramienta más completa, con más funcionalidades, ¿no? Para poder hacer su investigación, ¿ya? Entonces, tenemos estas herramientas. Ahora, cuando hacemos el análisis en cuantitativa, cuando es descriptiva, puede ser de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad o gráficas, ¿sí? Cuando hablamos de medidas de tendencia central, pueden ser media, mediana y moda, ¿no? O cuando hablamos de medidas de variabilidad, rango, desviación estándar y varianzas, ¿no? Eso en descriptiva. Ahora, en inferencial puede ser análisis paramétrico, análisis no paramétrico y análisis multivariado, ¿sí? Entonces, un análisis en una investigación cuantitativa puede ser descriptiva o puede ser inferencial, ¿sí? ¿Cuál es el que nosotros manejamos siempre? ¿Cuál es el más común? Es el tema de las gráficas, ¿ya? Eso utilizamos. Entonces, es de carácter descriptiva, ¿sí? Descriptiva. Ahora, la parte inferencial lo manejan generalmente en las áreas de ingeniería, agronomía, economía, ¿no? Entonces, ahí es donde manejan este tipo de análisis, ¿ya? Análisis paramétrico, ¿no? Puede ser coeficiente de correlación, regresión lineal, prueba de diferencia de proporciones, análisis de varianza, análisis de covarianza. Cuando hablamos de análisis no paramétrico, puede ser chi cuadrada, coeficiente de Spearman y Kendall, coeficiente para tabulaciones cruzadas, ¿no? Entonces, esas son las formas como se analiza una investigación cuantitativa, ¿sí? Entonces, obviamente, para esto ya necesitamos un conocimiento más avanzado en tema de matemáticas, ¿no? Para poder desarrollar o en estadística, ¿no? Entonces, nosotros generalmente utilizamos las gráficas. Ahora, cualquiera que fuera, para poder presentar los resultados, los mismos deben estar en función a las variables y las dimensiones. Eso no se van a olvidar, ¿ya? Pues las variables pueden utilizar como subtítulos a la hora de presentar los resultados, ¿no? Y las dimensiones como elementos de cada subtítulo, es decir, de las variables, ¿sí? El capítulo de los resultados siempre va a iniciar con una introducción, ¿sí? Posterior a eso, vamos a presentar los resultados, ¿ya? Y como dice aquí, se recomienda separar por subtítulos y eso está dado por las variables, ¿no? Las variables. Entonces, las variables van a ser los subtítulos, ¿no? Que van a separar, ¿ya? Que van a separar. No es necesario colocar la pregunta, ¿no? Pregunta 1, ¿no? No, sino utilizan como subtítulos. Ahora bien, para poder presentar los resultados en una investigación cualitativa, tenemos diferentes formas, ¿no? Pueden ser histogramas, tortas, pueden ser otros, ¿no? Existen diferentes gráficos para poder presentar los resultados, ¿no? Ahora recuerden, los gráficos solamente permiten presentar de la mejor manera, ¿no? Es decir, que los resultados también se puedan demostrar gráficamente, es decir, el lector tenga esa facilidad, ¿no? Tenga esa opción, además de poder interpretar. A muchos no les gusta leer, entonces, viendo los gráficos van a poder interpretar. Ahora bien, cualquiera que fuera el caso, ¿no? Como ya hemos visto, o no hemos visto esta, pero creo que sí. Entonces, cuando hablamos de figuras, eso es el término para poder utilizar, ¿no? Los gráficos. Todos son figuras. Entonces tiene un formato, ¿no? Entonces está la numeración
figura 1, figura 2, figura 3, ¿no? En negrita. Después de la numeración viene lo que son los resultados, ¿no? Los resultados. Los resultados perdón, el título. Me estoy confundiendo, ¿no? El título. Y tiene que estar en cursiva. Y esto es el cuerpo. Y esto es lo que sería la leyenda. ¿Ya? Entonces, esto es el formato de presentar una figura, un gráfico. ¿Ya? Entonces, no se van a olvidar, no van a presentar cuidado, me estén presentando de diferente forma, ¿no? Este es el estándar, digamos, para poder presentar. Ahora, como ustedes están elaborando esto, entonces no es necesario colocar fuente, ¿no? Pero si les piden, entonces colocan fuente, elaboración propia, ¿no? Generalmente es lo que piden, ¿no? Cuando se hace una tesis. Ahora, hemos dicho, ¿no? Los resultados inician con una introducción, ¿no? Entonces, más o menos esta es la introducción, ¿no? En este capítulo presentaremos los resultados del análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, bla, bla, bla. Estos resultados muestran, ¿no? Mediante los resultados podemos, ¿no? Entonces, esta es la introducción, ¿no? Al capítulo. Luego presentamos los resultados, ¿no? Ahora aquí siempre van a tomar en cuenta, el gráfico va después de la interpretación, no al revés, ¿ya? Entonces muchas veces ponen primero el gráfico y luego recién la interpretación. No, es al revés, ¿no? Entonces primero la interpretación de los resultados, seguido de lo que sería la figura, ¿no? El gráfico como tal, ¿sí? Ahora, algo que también es importante, no es solamente describir lo que es el gráfico, ¿no? No es el 39.70% dice esto, el 30,10 dice esto, el 15, no, no es eso, ¿sí? Entonces, ustedes cuando hagan la interpretación de los resultados, tienen que considerar la variable, ¿sí? Incluso otros resultados, ¿no? Como se puede ver en este ejemplo, ¿sí? Dice, ¿no? Por lo que respecta a la prueba de redacción en inglés, los resultados son inferiores en líneas generales a los del apartado anterior y las diferencias entre las medidas de los grupos son ligeramente superiores. Así, mientras el grupo empresariales obtiene una media de 1,94, ADEM alcanza el 2,54 y Filología el 3,19, dando una valoración media global de 2,45. También en términos generales podemos observar en la siguiente, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. No solamente se van a limitar a describir, ¿no? Entonces, si solamente van a describir, mejor pongan el gráfico y nada más, ¿no? Entonces, el lector va a poder interpretar, ¿no? Pues la idea no es eso, ¿sí? Sino tienen que analizar ustedes, tienen que presentar los resultados tomando en cuenta un análisis, ¿no? Un análisis, ¿no? Respecto al resultado. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Licenciado, buenas noches. Yo estaba revisando algunas tesis y en algunas de ellas están, bueno, la parte de los resultados lo saca por preguntas, digamos. Entonces hace la interpretación, el análisis de acuerdo a las preguntas o los ítems que algunas tesis también llaman. Y esa parte no entiendo muy bien, licenciado, cómo podríamos tomar la variable. Si la variable, digamos, es un poco más amplio, licenciado, esa parte no sé si me podría explicar, lic. Ya. Les aclaro, no es necesario colocar las preguntas, ¿sí? Yo también he visto, ¿no? Pregunta 1, ¿no? Ponen la pregunta y ponen esto. Pregunta 2, ¿no? Entonces, no. Tiene que ser fluida la redacción de un resultado, ¿sí? Entonces, variable tantos, ¿no? Entonces, ¿qué dice esto? Respecto a esto, ¿qué dice? No, tiene que ser fluida, ¿no? Entonces, en los resultados tengo que reflejar lo que estoy investigando en cada variable, ¿ya? Entonces, obviamente es amplio, ¿no? Entonces voy a tener varios resultados en función a las dimensiones.
ya, en función de las dimensiones, ¿no? Entonces, tal vez puede utilizar como viñetas, algunos como subtítulos, ¿no? Eh, pero dependientes de cada variable, ¿no? Entonces, podría separar de esa forma. Bueno, gracias, licenciado. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario más? ¿No? ¿Nada? Ya. Entonces, ya sabemos, y esto con SPS vamos a ayudar, ¿ya? Ahora, en cualitativo, ¿sí? Primero que es diferente, ¿no? ¿Tiene sus propias características? Sí. ¿También se utiliza programas? Sí. En este caso, el programa por excelencia, el más usado es el Atlas T, ¿ya? Atlas T. Los resultados pueden ser de tipo las razones de estudio, usuarios y lectores y contexto de investigación, ¿sí? Entonces, los tipos de reporte van a depender de estos tres elementos, ¿no? Las razones de estudio, usuarios y lectores y contexto de la investigación. Y sus elementos, descripciones narrativas, soporte de categorías, relación entre categorías, elementos gráficos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo, no? Por ejemplo, cuando hablamos de razones, puede ser, ¿no? ¿Por qué se ha hecho el estudio, no? Entonces, puede estar en función a eso, ¿no? O puede estar en relación a los usuarios y lectores, o simplemente el contexto de la investigación, ¿sí? Entonces, una investigación cualitativa puede ser académica, puede ser solamente empírica, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no? Y cuando hablamos de sus elementos, por ejemplo, descripción narrativa, solamente narramos lo que dice, ¿sí? O soporte de categorías. Aquí las categorías son como las variables, ¿no ve? Entonces, simplemente nosotros tratamos de explicar las categorías, ¿sí? O podemos relacionar las categorías, ¿no? ¿Sí? También lo podemos hacer, ¿no? O los elementos gráficos, ¿sí? También podemos utilizar los elementos gráficos. Y los elementos gráficos tienen que ver con lo que es la descripción, ¿sí? Descripción. Ahora, los elementos gráficos. Ahora, por ejemplo, con Atlas T se puede hacer gráficos ya, ¿no? Entonces, podemos desarrollar tipo de gráficos. O simplemente pueden ser imágenes, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre, no sé, la iconografía de la Puerta del Sol, ¿no? Entonces, yo hago la descripción, ¿sí? En base a estos elementos gráficos que serían las fotografías. Entonces va a depender mucho, ¿no? De la investigación que se haya desarrollado. Aquí tenemos un Licenciado, ejemplo, ¿sí? De por una favor. interpretación de resultados, ¿sí? Entonces dice, ¿no? El término Huaca en Aymara, constituye un importante concepto andino, común a las principales lenguas de los Andes, al el quechua y el aymara. En las crónicas, documentos jurídicos tempranos y de los datos recopilados en el trabajo de campo, se usa ampliamente el término para describir una variedad de lugares y objetos naturales, bla, bla, bla. Los anteriores análisis del término había sido, en el mejor de los casos, bastante preliminares y limitados, o como lo califica Gouchet, 1990, superficiales. Entonces, en una investigación cualitativa, además, ya es importante hacer la triangulación, es decir, comparar, tomar en cuenta otras investigaciones o simplemente citar de forma textual o de forma narrativa los resultados de la investigación. ¿Ya? Entonces, ya es diferente. En cambio, cuando hacemos cuantitativa, ¿no? Entonces, después recién hacemos la discusión, es decir, la triangulación con otros resultados. ¿Está claro? ¿Se entiende?
Licenciado, ¿puede retroceder un ratito sus diapositivas, por favor? La otra. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Se entendió? Muy bien, entonces esos son los resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces, ahí vamos a quedar. El día miércoles manejamos el SPS y el Atlas T para poder ya hacer las interpretaciones de los resultados. Bien, ¿algún comentario final? Licenciado, quería pedirle un favor, no sé si nos puede pasar la grabación de la anterior clase y Ah, del ya. día de hoy, por favor. Ya, Muchas no se preocupe. gracias. Ya. Hasta el día miércoles. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, licenciado. Buenas noches, Cristian, gracias.